Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer dos hogazas, una receta muy básica de pan de masa madre. Seguramente conozcáis a Tartine Baker o Tartine Bread. Es un panadero que sacó un libro súper reconocido, creo que lo hace en San Francisco. Y bueno, es básicamente una receta que lleva 90% harina común de media fuerza, panificable, él le llama, 10% harina integral, y el clásico 20% de masa madre, 2% de sal y un 75% de agua. Así que aquí os voy a mostrar un proceso normal y corriente de una receta muy básica, y además voy a añadir el medir la temperatura de la masa después de haber añadido la masa madre y todos los ingredientes, y voy a probar a ver cuánto tiempo tiene que fermentar en bloque para que salgan estos panes la mar de hermosos, crujientes y seguramente deliciosos. Así que si quieres aprender a hacer estos panes con la receta de Tartine Baker, te invito a que veas este vídeo y aprendas un poquito más sobre masa madre y sus panes. Vale, para empezar vamos a poner 640 gramos de harina panificable, que es de media fuerza, dentro de un bol bastante grande, junto con 75 gramos de harina integral. Pensar que esta receta está diseñada para que salgan unas dos hogazas de unos 600 gramos aproximadamente. A esas harinas le vamos a sumar 470 gramos de agua y nos dejaremos este poquito de agua en reserva para añadírselo más tarde. Ahora, con las manos limpias, vamos a mezclar tanto la harina como el agua hasta que esté completamente hidratada esta harina, y ahora, como os había dicho, vamos a añadir ese agua que nos habíamos dejado reservada para añadírselo cuando veamos que la harina nos lo va pidiendo. Ahora que tenemos tanto la harina con el agua mezclada y ya totalmente hidratada esa harina, vamos a quitarnos los restos de masa con la cuchara, con mucha paciencia, hasta que nos quede una mano un poquito limpia y decente. Aquí os dejo cómo está quedando la masa. Ya veis que está completamente hidratada, así que vamos a dejarla tapada 30 minutos. Este proceso se llama autólisis y es básicamente para ayudar un posterior amasado y que las proteínas de la harina se vayan hidratando y desarrollando el gluten gracias a ese reposo. Ya veis que con ese reposo la masa empieza a estar bastante elástica, así que después de los 30 minutos toca añadir la levadura. En este caso vamos a usar una levadura natural, que es la masa madre, que la refrescamos unas 10 horas antes y ha estado a unos 21-22 grados de temperatura ambiente. Cuando ya ha doblado o triplicado el tamaño, ya podemos añadir 130 gramos de esa masa madre, y ahora añadiremos también 12 gramos de sal y 15 gramos de agua extra. En este caso se llama basinage cuando añadimos el agua después del primer amasado, teóricamente, que ha sido una autólisis. Así que ahora, con esos tres ingredientes nuevos, empezamos a mezclarlos durante unos 5 o 10 minutos hasta que la masa vuelva a estar más o menos lisa, y si no, la volveremos a dejar en el bol tapada para que repose entre 1 y 2 horas. En mi caso ha estado 1 hora y media aproximadamente, pero ahora te lo voy a contar. Lo primero que tienes que hacer es medir la temperatura de tu masa. En mi caso estaba a 23 grados, por lo tanto al final del vídeo te voy a dejar una tabla que tienes que seguir para saber cuánto tiempo va a estar fermentando en bloque en función de la temperatura de la masa. En mi caso va a estar entre 5 y 6 horas, así que ya le he dado el primer reposo de 1 hora y media, y tras esa hora y media vamos a mojarnos un poco las manos para darle unos estirados plegados. Muy importante mojarte los dedos para que no se te pegue la masa y así poder estirarla con mayor facilidad. Ya veis que no necesitamos ninguna máquina ni amasadora, es un proceso totalmente a mano como hacían los antiguos egipcios, y lo único que necesitamos es un poco de paciencia, darle reposos, plegados y mucho mimo. Considerar bien los ingredientes que vamos a usar, que sean de buena calidad, y hasta del proceso me encargo, así que síguelo paso a paso y listo. Ya ves que voy estirando y plegando la masa hasta que se va llenando un poco de esas burbujas que va cogiendo del aire, y después serán los futuros alvéolos.
Ya hemos plegado la masa, así que la volveremos a tapar y la dejamos otra hora y media a una temperatura ambiente de 24 grados. Vamos a repetir el proceso en este segundo estirado plegado. Ya ves que la masa empieza a crecer un poco en volumen, eso es gracias a esta fermentación, así que ahora con las manos húmedas estiramos la parte del centro hacia arriba y la dejamos caer sobre sí misma. La cuestión es que se vaya desarrollando el gluten, que las burbujas de los alvéolos se vayan formando y nos quede una estructura de pan bastante buena. Ya lo irás viendo con la práctica, pero bueno, ahora vamos a volver a tapar nuestra masa y darle el tercer reposo de hora y media. Ya llevaríamos un total de 4 horas y media, así que aquí te muestro cómo dejo un bol o una taza con un poco de agua. Siempre te puede ayudar para ir hidratándote la yema de los dedos y que no se te pegue la masa. Ya ves las primeras burbujas que aparecen en la superficie, eso es normal y es gracias a esa fermentación que te comentaba, así que vamos a darle el tercer estirado plegado. La masa ya empieza a estar bastante hinchadita, de hecho creo que ha crecido en volumen entre un 20 y un 30%, pero yo no me fijo mucho en el volumen si crece o no crece, sino en el tiempo y en la temperatura que ha estado. Para una temperatura ambiente de 24-25 grados, puede estar fermentando fácilmente en bloque entre 4, 5 o 6 horas, que es lo recomendable. Vamos a volverla a tapar la masa para que repose una última vez, una hora y media más a esa temperatura ambiente de 24 grados. Ya veréis como después de este reposo la masa ya está bastante hinchada, de hecho si retrocedéis el vídeo veréis una diferencia notable en cuanto al volumen de la masa. Vamos a darle el último estirado plegado, ahora hay que ser muy delicados porque ya está formado todo el dióxido de carbono dentro de la masa, por lo tanto esos futuros alvéolos, así que vamos a intentar no desgasificarla mucho, que es básicamente un concepto de no quitarle el aire a la masa que ha ido generando con la fermentación, así que intentemos ser muy delicados con nuestra masa. Ya veis que está muy burbujeante y ahora yo creo que con 4 estirados plegados, uno por cada lado, será más que suficiente. Vamos a volverla a tapar y ahora en vez de una hora y media la dejaremos 30 minutitos porque la he visto bien fermentada, así que es el turno de formar nuestras hogazas. Vamos a poner bastante harina sobre una superficie, bueno, bastante tampoco, lo suficiente para que no se nos pegue la masa, y podemos volcar directamente el cuenco o bien pasar la masa con las manos y vamos a dividirla en 2 porciones, como ya os había dicho. Van a ser unas porciones iguales de entre 600 y 650 gramos cada una y con una paleta o un cuchillo afilado divídelas en 2 porciones y vamos con el formado. No soy ningún experto en formado, de hecho creo que es lo que tendría que mejorar, pero bueno, yo te voy a recomendar cómo yo lo hago y es básicamente estirar un poquito la masa hasta que esté en forma rectangular y vas a coger una parte de abajo, llevártela hasta el centro, estirar de los lados y la parte superior hasta el centro. Intenta que no se desgarre mucho la masa, así con mucha delicadeza, y después vas a hacerle unos cosidos, creo que se llama, ahora te mostraré qué es exactamente, pero bueno, es básicamente como coser cualquier prenda de ropa. Ya ves que ahora te lo estoy mostrando en el vídeo, es básicamente coger partes laterales de la masa, llevarlas al centro y que pasen una por encima de la otra. Ahora vamos a enrollarla como si fuera un cilindro para darle la forma final de hogaza. En este caso puede ser un batard, que es una hogaza como más alargada. No es baguette, es más estrecha y más chatita que la baguette, pero está entre medio camino entre un pan de payés redondo y una baguette. En este caso voy a formar la segunda hogaza. Creo que me ha salido un poquito mejor, pero bueno, tengo que seguir mejorando. Se me pegaba un poco la masa en los dedos, así que hay que poner un poco más de harina para que no se nos pegue. Y ahora he practicado otro formado, que es básicamente como hacerle pequeños pellizquitos a la masa para que dé forma de cresta. Y ahora vuelvo a enrollarla como antes, pero esta en vez de ir a un banetón redondo, se va a ir a un banetón más alargado, como te voy a mostrar a continuación, para esa forma de batard que te había comentado anteriormente. Si ves que los laterales quedan abiertos, puedes sellarlos, chafarlos y formar esa cresta que también te había dicho. Así que ahora con este
pan, lo ponemos dentro del vanetón, lo taparemos y nos lo llevaremos a la nevera para que fermente en bloque, pero esta vez retardado en frío. Es básicamente meter el pan en la nevera durante 10 o 24 horas. Tú eliges si quieres hornearlo a las 10 horas, a las 12 o a las 24. Así que después de esas 10-12 horas que han estado mis masas, las sacaré y ya verás cómo han crecido de volumen. Fíjate que cuando entraron tenían mucho menos volumen de cómo han salido. De hecho, creo que han crecido entre un 30 y un 40% su volumen, y ahora con el horno precalentado al máximo, en mi caso a 250 grados, es momento de volcar nuestras masas sobre un papel de horno con un poco de harina. Yo pongo la bandeja de madera debajo para después llevárnosla al horno directamente, y ahora vas a ponerle también un poco de harina en la parte superior de la hogaza porque vamos a greñarla. El greñado es básicamente hacer con una cuchilla o con un cuchillo afilado un corte a nuestra capa superior del pan para que crezca justamente por ahí y forme la famosa greña, que es como una ola de surf. En el pan redondo he querido darle una forma de este estilo con 4 cortes transversales, y en el batart he querido hacer solamente un corte largo a través de la capa superior. Así que ahora se van al horno. Fíjate, esas pequeñas burbujas, esas redondas que se ven, van a ser los futuros alvéolos de nuestro pan. Es muy buena señal de una correcta fermentación. Así que las masas se van para el horno y estarán un total de 45 minutos a 250 grados. Fíjate que he metido un vaso de agua al principio sobre una bandeja metálica para generar vapor. Eso es muy importante para que el pan no se nos dore mucho por arriba y se nos quede demasiado tostado. En mi caso no ha greñado como quería, pero la verdad es que estoy bastante contento. Y este es el resultado final de las 2 hogazas. Aunque no hayan greñado, el volumen es bastante bueno. Yo creo que no se han pasado de fermentación. Suenan huecas por abajo, que es buen signo. Así que ya estamos listos. Bueno, familia, ya tenemos por aquí horneado las 2 hogazas. Ya habéis visto el proceso completo. Ha estado una fermentación en bloque entre 5 y 6 horas después de haber medido la temperatura de la masa, y salía en torno a los 23-24 grados. Así que aquí os voy a poner una tabla que he seguido, que encontré por Instagram, donde podéis ver en función de la temperatura de la masa el tiempo aproximado que deberíais dejar la fermentación en bloque antes de meterla en nevera, por supuesto. Y poco más que añadir, os voy a mostrar la miga de estas 2 hogazas porque son espectaculares, así que muchas gracias por haber estado ahí detrás. Espero que hayáis aprendido un poquito más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!